Calendario Tolteca. De Antonio Guadarrama Figueroa. Avance del libro disponible en internet. ¿Cómo es eso, don Itamar? Es muy largo, ¿tienes tiempo de aprender todo esto? Pues me gustaría, pero en 3 días entregamos la obra y me tengo que ir. Pues tienes una decisión gorda que tomar esta noche, o te vas en 3 días, o aprovechas la ocasión de aprender, y créeme, quizá no vuelvas a tener la oportunidad. Si por mala suerte regresas en unos meses y ya no me encuentras, posiblemente no vuelvas a ver el calendario, ni yo sé en manos de quién quedará. Pero ese es mi problema y no el tuyo, de manera que descansa, mañana debes trabajar en la obra. Don Itamar se dio la vuelta y se fue, pero el puyazo que me dio no me dejó dormir bien, a pesar de lo cómodo del camastro que me prestaron. Y ahí, bajo aquella piedra negra y redonda con aquella cara mirándome, dormí a ratos, solo para despertar en unos minutos, alcanzar el interruptor, encender la luz y mirarle otra vez, quizás sería el último instante que le vería. Por la mañana me levanté tempranito para despedirme de don Itamar e irme a trabajar, pero las personas de la casa me dijeron que había salido muy temprano a algún pueblecillo cercano. Una señora me proporcionó el nombre, pero no entendí el trabalenguas que me dijo, solo recuerdo terminaba en can, pero más no. Salí de la casa hacia mi trabajo, que realicé como entre nubes. Durante todo el día en cada esquina oscura parecía mirar aquella cara de piedra negra resaltada por la luz lateral que la iluminara. Al atardecer fui a buscar a don Itamar, pero aún no volvía. Al otro día tampoco le vi. El tercer día el ingeniero vino a verificar todo estuviera en su sitio para la entrega de la obra al alcalde municipal. Parece que la casona sería usada como delegación y centro de salud, pero a ciencia cierta no sé. Lo cierto es que ese día fue atareadísimo, pues nos dedicamos todos a la limpieza del lugar y repintar algunos sitios que el Inge decía que no habían quedado bien. Probamos la instalación eléctrica, las tuberías de agua, y aceitamos las puertas, donde algunos compañeros se apresuraban a colocar los últimos cristales. Posteriormente todos se dedicaron a subir sus escasas posacciones y herramientas a las camionetas de la constructora. Era hora de partir. Instantes más tarde miré a los rugientes animales de llantas de goma salir levantando polvo hacia la próxima construcción ubicada en un sitio indeterminado del país. El delegado vino y recorrió todo el lugar moviendo la cabeza afirmativamente. Al final de la visita dijo que el presidente municipal vendría al otro día para hacer la ceremonia en la vieja cancha de básquetbol, con intención de hacerle saber a la comunidad que los trabajos se habían terminado en aquella casa grande que al parecer habían expropiado para uso público. Posteriormente el ingeniero me envió a ayudar a quienes pintaban la cancha. Cuando me alcanzó me dijo que no me había dejado ir por algún detalle que se requiriera. Pero al otro día me iré con él.